Voy a cortar aquí para que no me falle mientras estamos viendo el PPT. Ujú. Ya, entonces estamos aquí con Franz Kafka, con la metamorfosis. Que Franz Kafka es un escritor también bien interesante. Entonces vamos a ver acá un poco sobre él también. Vamos a ir bajando. Bueno, los objetivos un poco de esta clase, ¿cierto? Comprender un poco la complejidad cultural de Kafka. ¿Ah? Ya vamos a ver a qué nos referimos con eso. Analizar la obra La Metamorfosis, conversar sobre ella y explorar distintas interpretaciones, ¿no?, que tiene esta obra, este proceso, esta transformación que sufre este personaje Gregorio. Y también hablar un poco de la influencia de esta obra en la literatura posterior, porque va a ser muy, muy relevante. O sea, Kafka escribe esto como en 1915, y después ya, por ejemplo, en 1940, como 3 décadas después, tenemos El extranjero de Albert Camus, que dialoga abiertamente con este personaje, con Gregorio. Praga, Praga es la ciudad de Kafka. ¿Ah? Kafka era judío, pero era un judío que hablaba alemán, y que estaba en una ciudad checa. ¿M? En esta época había muchas tensiones, entonces esto es interesante porque habían tensiones entre los checos, entre los alemanes, y entre los judíos. Entonces Kafka es un judío que habla alemán y que vive en Praga. Entonces, y también es una ciudad que obviamente en esta época tiene como mucho cambio de identidad. Ujú. Podríamos decir ahí casi Kafka es como 3 veces discriminado. ¿Ah? Kafka hizo estudios de derecho. Ujú. Primero trabajó en seguros. ¿Ah? Em, y está todo el tema además en él de la burocracia, porque él la conoció en sus trabajos en seguros, todos estos informes que él hacía de accidentes, de productividad, ¿cierto? Él conoció todo este tema de la burocracia y también cuál es esta relación también entre cuerpo y burocracia. Y eso para él se va a transformar en una matriz narrativa. No sé si alguno de ustedes leyó por ahí también El proceso de Kafka, que es un libro, o sea, para mí fue una experiencia tan asfixiante que en algún momento yo creo que llegué hasta como la mitad y lo paré, porque sentía que me faltaba como el aire al leerlo. Para mí es un libro como realmente desesperante. Y no lo terminé. Me gustaría retomarlo en algún momento, porque tuve esta experiencia quizás hace unos 15 o 20 años atrás. ¿M? Pero Kafka es como un maestro de este tema de la burocracia y el cuerpo. Ujú. ¿Lo conoces, Mariana? Sí, es uno de sus libros también más conocidos, como Las cartas al padre. ¿Ah? Sí, El proceso y América. ¿M? Ese texto es muy lindo, están sus cartas. ¿Ah? Entonces, a ver, acá. Ya, entonces vamos a ver que efectivamente Kafka tiene una relación conflictiva con el padre, y eso también se manifiesta en estas cartas, ¿no?, que escribe, estas cartas al padre, que va a ser un libro que da muchas luces sobre su vida. ¿No? Y también hay un tema en la metamorfosis, que hay un tema ahí familiar y también está la figura, ¿cierto?, de este papá, que reacciona así de esta manera como tan enervada. Ujú. Relaciones afectivas tensas también, enfermedad hacia el final de su vida, enfermedad también se puede trabajar tanto en la metamorfosis como en otras obras, el tema de la enfermedad, ¿cierto? Y la escritura. ¿M? Una enfermedad, de cierta manera, podríamos decir también alegórica, en el caso de Gregorio hay como una deshumanización, y ese podría ser el mal que sufre el personaje. ¿M?
Em, Entre las curiosidades, así como de Kafka, él estuvo muy interesado por el teatro, Yiddish, que era una forma de teatro judía, y practica autocuidado corporal. Esto es súper interesante porque no sé si ustedes han percibido que nos llega como una figura de Kafka, así como al ver sus fotos y todo, como una figura de Kafka, como un escritor, como un hombre quizás un poco enfermizo, ujú, un hombre como medio, ¿cómo se puede decir? Vulnerable o desvalido. Es como la imagen que a veces uno tiene de Kafka, como este autor desvalido, enfermizo, y para nada. Eso lo conversábamos, también me llamó mucho la atención en un congreso que tuve la oportunidad de ir una vez, y un profe habló de Kafka y tenía mucha información sobre su vida porque era un especialista. Y hablaba de estas prácticas de autocuidado corporal. Kafka fue súper deportista, él era un gran nadador, nadaba, corría, se preocupaba mucho de su cuerpo, del autocuidado, con dietas, era como súper así pretencioso, se cuidaba mucho por dentro y por fuera y tuvo hartas pololas, entonces no, como tuvo una vida como bien distinta a esta imagen que nos llega un poco de él. Ujú. Y bueno, también está el tema de que Kafka, ¿cierto?, no quería publicar su obra, ¿cierto? Y que va a ser gracias a un amigo que nos va a llegar, ¿no? Que nos va a llegar su obra después. Entonces, El despertar de Gregorio Samsa. Ujú. ¿Ya? Vamos a tener aquí como tres etapas en la obra, ¿no? Está el descubrimiento, ¿cierto? Cuando él despierta y se ve, se da cuenta en lo que está convertido, este proceso del descubrimiento, que tanto descubrimiento para él y luego descubrimiento, cierto, sí, con horror para la familia. Después del descubrimiento viene todo este encierro y después viene la degradación. Ujú, ¿ya? No viene como la mejora o el volver quizás a este estado anterior o nada, no, viene la degradación, la parte de la manzana, no sé si la recuerdan, pero es terrible, ¿ya? Hasta que al final, bueno, ujú, muere Gregorio. Ujú, ¿ya? Entonces tenemos estas, más o menos estas tres etapas que se pueden identificar, descubrimiento, encierro y degradación, ¿no? Del estado del personaje y de la situación general. ¿No? Algunos de los temas principales, ustedes acá me pueden decir en el chat si que le tiran esa manzana y se le queda como incrustada y después se empieza a podrir en su cuerpo. Horrible. Em, Después tenemos temas, ¿no? Algunos temas principales. Ustedes pueden sugerir otros en el chat si ustedes piensan que también por ahí podemos analizar, ¿no? Desde otra mirada. Yo creo que hay muchas maneras, muchas entradas posibles para la metamorfosis, ¿sí? Pero podemos hablar de la alienación laboral, bien, del cuerpo y de la animalidad, o del cuerpo y la transformación, la metamorfosis misma. ¿Ah? La familia y la deuda, por ejemplo, y el rol que Gregorio cumplía en su familia, que en el fondo él era el sustento de esta familia. La deshumanización, ¿m?, del personaje, el conflicto con la familia, ¿cierto? Y el encierro. ¿M? ¿Ah? Y este tema de lo laboral obviamente es súper fuerte y se ve desde el principio, o sea, desde que llegue el gerente, ¿se acuerdan? Que llegue el gerente a buscarlo. Y estos diálogos entre el gerente y la familia, ¿cierto? Que Gregorio los está escuchando. ¿M? Son muy tensos y a veces absurdos también, ¿cierto? Y Gregorio habla así como a través de, son angustiantes, y Gregorio habla así como a través de la puerta, y la mamá dice que ya viene, si ya va a salir, y uno está así como desesperado, ujú, viendo como qué va a pasar. Veamos. Voy a leer aquí.
Tomás dice, algo que me llamó mucho la atención es que estaba más preocupado, sí, de llegar tarde al trabajo que haberse convertido en un insecto. Ahí está el tema también de esta enajenación laboral, o sea, estaba pensando cómo iba a subir al transporte, ¿cierto? Y todo este tema, ¿cierto? Que iba a llegar tarde y nunca había llegado tarde. Jamás había llegado tarde, así como en su vida. Entonces era como no sé, como un esclavo también del sistema, este personaje Gregorio, porque al final de cuentas no, él tampoco tenía mucho valor como persona para la gente de su trabajo. Ujú, ¿ya? O sea, él como tenía que llegar, cumplir el horario, trabajar, ¿ah? Y ese era como así se validaba él como persona, ¿no? Pero no más allá que eso. ¿No? Em, ujú. Veamos si hay algo más en el chat. Vuelvo acá. Mm. Algunas de las escenas claves, ¿cierto? Está, ¿cierto? La llegada el inicio. ¿No? ¿Qué otras cosas piensan ustedes de este comienzo, de este diálogo del gerente con el papá y la mamá? Y este despertar de Gregorio. ¿No? O el capítulo de esta manzana, ¿no? Ya como de la violencia, ¿no? La relación con la hermana. ¿Cierto? Que pasa un poco ahí de la repulsión al amor y todo esto. Y al final, claro, el final también es triste cuando la familia, bueno, después la familia se va, ¿cierto? Se van como a un viaje, se van de vacaciones, como que por fin se terminó, ¿cierto? Esta pesadilla, de este hijo o hermano convertido en insecto, como que al final puedan descansar y ya terminó esta pesadilla, se sienten como tan aliviados, de que ya no esté Gregorio, y deciden hacer este viaje. Pablo, ¿sí? Bueno, sí, de hecho, hay como una cierta, no sé cómo podría decirse, no encuentro la palabra, pero esa dependencia como mutua entre Gregorio y el padre, Mm, y bueno, más que nada utilitaria del padre con el hijo, porque tiene que ponerse a trabajar y todo, pero una vez que ya el hijo empieza ya a condicionarse como un insecto y está encerrado y está como sometido a ese encierro, el padre está obligado a trabajar, pues, y el tipo parece, yo lo que recuerdo que era como súper perezoso, parece, o que no quería sí, él trabajar. Entonces se ve obligado a ponerse las pilas, entre comillas. Y entonces claro, parece ellos que, vivían todos de Gregorio, por el papá, la mamá y la claro, hermana. y el padre, al mismo tiempo que se empieza a debilitar más como esta relación entre padre e hijo, el padre como que tiene como que resurge su poder, una cosa así, ¿no? Ujú, sí, Sometiendo a este hijo. Entonces eso también tiene como una lectura de repente medio, no sé, psicoanalítica o psicológica, no sé, ¿no? Esa sí, de todas relación maneras. súper tensa entre padre e hijo, bien eh, quizá edípica, no sé, pero muy especial. Y especial ese momento cuando el papá le arroja la manzana, así como que ya lo desdeña, como que ya no sirves para nada, entonces te tenés que tirar te tiran manzanazo. Entonces hay Claro, es como que ya, como no podía trabajar, no era claro, ya no útil. le sirve, Ya no les sirve Gregorio porque no les interesa como una carga. claro, pero es algo súper terrible, pues, o sea, esa visión de ver al hijo como un aspecto utilitario, ¿no? Y Sí, que narra muy bien el contexto histórico también, pues como sí. ese perfil de empleado, ¿no? De empleado de la burocracia, de todo esto que Ay, qué empieza terrible. a surgir en Europa. Muy interesante esa parte también, muy triste también, súper triste, súper fría. Súper fiel. Es un poco también, o sea, esta imagen de este empleado.
¿cierto? De estos empleados que finalmente están como deshumanizados en el sistema, también se ve un poco en el cocodrilo, en Iván, ¿ah? Matvievich, ¿ah? Estos funcionarios públicos que al final, ¿ah? ¿Cierto? ¿No? Se les quita, ¿cierto? Toda su humanidad. ¿Ah? Tomás, Sí, profe, solamente un comentario, que como justamente como decía usted, esta deshumanización, o como lo que decía Pablo, esta como frialdad, se me viene mucho a la cabeza un tema un poco delicado, que es el tema de los suicidios que han habido este último tiempo en Santiago, en el metro, por ejemplo. Y sí, me pasa mucho que no, como que empiezo a conectar un poco estas cosas, pensando más que nada en que muchas veces la gente, como comentario típico, es que van a llegar tarde a su trabajo. No tanto pensar en la persona, en quién estaba detrás de esa persona, hoy sino que sí, puede llegar tarde, pucha, ¿por qué no lo hizo en un lugar privado? Y no claro, pensar, hoy, ¿verdad? y no Sí, pensar más allá de decir, oye, esta cuestión es un problema social, es un problema que deberíamos abordar, la salud mental en Chile que no está muy bien abordada al parecer, y es claro. inevitable no pensar en esto, como compararlo un poco con lo del libro. Claro, ah, por ejemplo, también en el mall, no sé si una vez se acuerdan cuando parece que alguien se suicidó en el Costanera Center, pero como que pusieron una carpa azul abajo donde estaba la persona y la gente siguió comprando, ¿no? Em, claro, algunos se molestan, es como, pucha, que se suicidó hasta ahora, ah, o en este lugar, ah, como que se le ocurrió un mal momento. Ujú. Voy a subir acá en el chat para empezar con lo de Mariana. Dice, la conversación con el gerente es la primera demostración de la familia repeliendo a Gregorio. También la escena cuando el padre le arroja la manzana para matarlo, me parece de lo más surreal y terrorífico. Ujú. Es muy triste. A mí La Metamorfosis es un libro que me da mucha pena. Pablo José, ah, sí, exacto, incluso algunos se molesta, estábamos hablando del tema de los suicidios, ¿cierto? ¿Mm? O en el mall, ah, el hecho de la salud mental es mayor, que los asesinatos en Chile. Sí. Sí, es verdad que esa vez siguieron comprando, fue horrible, muy, muy, muy inhumano. Cada vez más Chaplin en tiempos modernos. ¿Mm? Aunque es cómico, es una crítica, exactamente. Ujú. Entonces, claro, este tema, ¿cierto? De los funcionarios, de la presión, del trabajo, de la burocracia, de ser como, de cierta manera, por ejemplo, en Dostoyevsky, a este personaje, Iván, también se lo traga, como la burocracia, se lo traga el sistema, ¿ah? Se lo traga el capitalismo, ¿ah? Solo que él nunca se da cuenta, pero se queda también en este encierro, ¿ah? Y decide quedarse encerrado. ¿Ah? Reemplazable, reemplazable, y sin saberlo. Entonces también lleva mucho a reflexionar sobre estos temas, o cómo nosotros nos podemos vincular también con el trabajo, con todo. ¿Ah? Porque claro, como por ahí dicen de repente, nadie es como imprescindible, al final todos son reemplazables en el trabajo. Entonces ahí hay que evaluar, ¿no? Como el fetichismo, sí, el fetichismo de la mercancía. Ujú. Yo no sé si ustedes encontraron que este libro tenga como, de cierta manera, un humor. Yo creo que eso depende de cada uno. Yo en lo personal, porque tengo una amiga a que la otra vez estábamos hablando como de con qué libro nos hemos reído mucho. Y ella dijo con La Metamorfosis de Kafka. Y yo no me reí nunca me he reído, lo he leído como unas 4 veces, pero es un libro que me da mucha pena. No hay ninguna parte de la obra que me cause risa. No sé cómo lo vieron ustedes. Sin embargo, yo me he reído, pero a carcajadas con El extranjero, de Albert Camus, que lo encuentro como más, em, encuentro que hay un humor ahí, pero en Kafka no sé si a alguno de ustedes, algunos pasajes les dio risa o encontraron que Kafka era un poco humorístico, al escribir. Pero aquí tenemos entonces algunas, escenas claves. Lecturas, ¿m? Lecturas que se han hecho de la metamorfosis. Claramente la lectura existencialista posteriormente, ¿cierto? Este tema como de la ausencia de sentido, ¿no? Del mundo indiferente,
de Gregorio intentando seguir con esta lógica laboral, a pesar del estado en el que se encontraba. Eh, la lectura psicoanalítica que ya mencionaba, ¿cierto? El tema de la culpa, por ejemplo, el padre autoritario, este deseo reprimido, también desde el psicoanálisis se ha trabajado como en ese sentido. Uh-huh. Después viene también, por supuesto, desde el trabajo esta literatura marxista, ¿no? Como del trabajador alienado, ¿no? Porque Gregorio al final era como una máquina, ¿no? Con sus horarios, su trabajo, su rol. Él era un trabajador que estaba completamente enajenado. Está la productividad como valor. Y la familia, que finalmente la familia va a ser como un espejo, va a ser como la reproducción de esta lógica del capital. Ujú. Pablo José, muy bien, lo grotesco. Quizás ese elemento sí, hay ese elemento claro que está vinculado al humor, ¿cierto? Está vinculado a la cosmovisión carnavalesca, todo el tema de lo grotesco. Y obviamente está. No solo en el insecto, no solo en Gregorio, sino también, por ejemplo, lo grotesco en la figura del padre, lo grotesco en la figura del gerente. Ujú. Y en pasajes, ¿no? Como el mismo pasaje, ¿cierto? De la manzana. Ujú. Em, la lectura desde la otredad, esta identidad judía, el hecho de ser como un otro culturalmente, ¿ah? El lenguaje, perdón, incomprensible. Ujú. Entonces, y claro, decíamos muchas veces, se dice muchas veces sobre Kafka, ¿cierto? Que Kafka era o fue como 3 veces discriminado, ¿cierto? Por ser judío, por hablar alemán, y porque estaba, ¿cierto?, en esta ciudad. Pues claro, o sea, Kafka pertenece a la comunidad judía, pero su lengua materna es el alemán, no el checo. Entonces, a pesar de vivir en Praga, ujú. Entonces, eso podría parecer algo menor, pero al final es crucial, porque Kafka siempre va a vivir en esta condición como de extrañamiento cultural, ajá, como de que pertenece y no pertenece. Muchos dicen como Kafka era como 3 veces extranjero, de cierta manera. Era como, él vive como la experiencia del extranjero interior. Ujú, ¿ya? Y eso es lo que va a anticipar. Eh, Va a anticipar, por ejemplo, El extranjero de Albert Camus, ¿cierto? Y todo lo que va a venir después, con la literatura del absurdo, con la literatura del existencialismo. Ujú. A ver si tenemos algo en el chat. Pablo, sí. Quería preguntar o confirmar, profe, si Kafka no alcanzó a publicar, ¿o sí? ¿O sí publicó y Pu- leído eh, Creo que antes de Kafka morir? publicó más bien póstumo. Claro, sí, eso tenía Sí, idea, parece. sí, sí, porque él no quería publicar, de hecho, Claro. su obra. Pero esto estuvo ya como en manos ¿no? de sus amigos. Ujú. El hecho de publicar. ¿No? Se publicó, no sé si todo se publicó póstumo, pero a mí me parece que sí. ¿No? A ver, voy a chequear qué pasó con el extranjero, con la metamorfosis. Kafka, a ver, aquí se me sale. Acá, novelas póstumas, el proceso es póstumo, el proceso. Ujú. No la metamorfosis. Acá dice que alcanzó a publicar 6 cosas cuando estaba vivo, pero como que la fama fue póstuma. Y el proceso es un libro póstumo. Sí, ahora que lo recuerdo, sí. Ujú, el proceso. Ujú.
¿Qué más tendrá póstumo? Es el proceso. Hay otros libros, lecturas varias. Ah, Kafka había pedido quemar. Ujú. Así como Ovidio, qué interesante, porque Ovidio pidió quemar la Metamorfosis, ¿no? El escritor, ¿no? Las Metamorfosis de Ovidio. Kafka había pedido quemar también el proceso. Siempre tuvo como una relación conflictiva también con su propia obra, ¿no? Kafka. ¿No? Quizás luego, porque claro, muchas de sus obras quizás estuvieron muy relacionadas como con temas y mentales, internos y cosas, y probablemente en algún momento quizás le perturbaban estos mismos escritos. Ujú. Entonces, volvamos al PPT. Ay, ay, dejé de compartir, perdón. Voy a compartir de nuevo. Es eso. Y bueno, el diálogo de Kafka, obviamente, con otras obras, ¿no? Como lo habíamos mencionado en algún momento, ¿cierto? Con la literatura del absurdo. No sé si alguno de ustedes leyó en el colegio a Beckett, como Esperando a Godot, que también es una obra famosa como del teatro del absurdo, ¿no? Este personaje que no, todos están esperando a Godot, ¿no? Este personaje que no llega nunca, ¿no? Y uno nunca sabe quién es Godot, ¿no? Pero como que lo esperan, lo esperan, lo esperan, lo esperan. ¿No? Entonces es interesante porque uno puede situar la metamorfosis como dentro de una red de textos, ¿ah? Posteriores del existencialismo francés también, Camus, ¿ah? El extranjero, este personaje que es extranjero no porque tenga otra nacionalidad, ¿ah? Es extranjero porque es extraño al mundo, ¿no? Es un personaje inmerso, ¿ah? Un personaje extraño al mundo. ¿Ah? Porque es incapaz como personaje de poder responder, ¿ah? A las expectativas sociales. Ujú. Está Sartre también, con la náusea, esta sensación como de gratuidad del ser, ¿ah? Como de este ser que es arrojado al mundo, ¿ah? Eh, esta sensación como del absurdo de existir también. ¿Ah? No hay una metamorfosis física, por ejemplo, en el extranjero ni en la náusea, pero sí hay toda una metamorfosis, ¿cierto? En la percepción también del mundo y en lo extraño que resultan estos personajes, ¿cierto? Para el entorno. Ujú. Aquí voy a leer el chat. Ahí. Ay, Mariana, sí, me decías que sí, no, disculpa porque no sé a qué respondía tu mensaje porque lo acabo de ver. Ujú. Ah, de Godot, de Esperando a Godot, quizá. Ujú. Después viene también, por ejemplo, todo este tema bueno, el teatro del absurdo había mencionado, ¿cierto?, a Beckett, ¿ah? Ahí también hay un encierro, por ejemplo, en Esperando a Godot. ¿Ah? Estos personajes están atrapados en una situación sin explicación. ¿Mm? Que un poco esta parte como del encierro también de la metamorfosis. No hay ninguna explicación y el lenguaje se va desgastando, hay como una repetición vacía, estos personajes están esperando a este Godot que no llega jamás. Entonces son sujetos que no avanzan, ¿ah? Como que narrativamente no avanzan, tampoco son personajes que progresan, o que de cierta manera tienen cierto como una así como progresión, o algo positivo, sino que se degradan, ¿no? Igual que Gregorio Samsa, estos personajes de Beckett al final, ¿cierto? Terminan completamente degradados. ¿Mm? Y después va a haber una influencia también en lo fantástico latinoamericano, ¿no? En Cortázar, por ejemplo, con Casa Tomada, o en el realismo mágico de García Márquez, que de hecho García Márquez era un tremendo admirador de Kafka. Hay algunas entrevistas donde García Márquez habla, de lo que fue su lectura cuando era adolescente,
de la metamorfosis, todo lo que ese libro provocó en él como joven, como un escritor que comenzaba. Ujú. Y todas las narrativas, imagínense que vienen después, en el siglo XX y en el siglo XXI, todas las narrativas como del cuerpo monstruoso. Hay muchas, ¿no? El cuerpo monstruoso, lo mutante, ¿no? Todos estos relatos que exploran la identidad a través de cambios corporales. Vuelve el tema de estas metamorfosis, ¿no? Que trabajó Ovidio en el siglo primero, después de Cristo, todo este tema de las mutaciones, en obras más modernas, digamos también las hibridaciones, ¿ah? Mezclado también con la ciencia ficción, los virus, etcétera. Entonces ahí también Kafka es un antecedente de una tradición literaria que va a ser bien larga, como esta tradición de los cuerpos imposibles. Y que son cuerpos imposibles, por ejemplo, también pensemos en Patas de perro, de Carlos Droguet, una narración chilena, ¿cierto? De este niño que tiene patas de perro. Y son estos cuerpos imposibles que van a denunciar estructuras de poder. Ujú. Este es un libro chileno muy bonito, porque Carlos Droguet. Ujú. Pablo, sí. Sí, justamente durante el año he estado leyendo Patas de Perro, pero es súper largo Sí, y sí. pero solamente decir que Droguet, solamente yo he leído ese libro, o voy a media de ese libro, pero es delirante. La prosa de Droguet es como un arrojar, texto, 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 texto. Eh, es increíble, increíble Droguet. Yo nunca había leído un tipo que tuviera esa prosa de repente media rockiana, de repente media barroca, de repente media, no sé, es muy, muy especial Droguet. Eh, Muy poético, pero también tiene esa especial escritura que ya le he visto en pocos escritores, de lo poco que he leído, no he leído tanto en mi vida, pero de estar leyendo un texto, un párrafo, y de repente sin darse cuenta uno pasa a otra historia o a otro cuadro de la misma historia Sí, y uno no se da cuenta. Es increíble. sí, 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 sí. Van pasando como estos cuadros, delante de uno, todas estas imágenes, Sí, tiene mucha éfrasis que se llama, ¿no? es una Esta maestría capacidad increíble de el tipo. descripción. Uno va como viendo estos cuadros que se van moviendo y viene otro y viene Sí, otro y viene otro. sí, ¿Mm? y yo lo empecé a leer porque una vez vi una entrevista de Mauricio Rebolé, el poeta, que contaba que cuando estuvo detenido en un cuartel naval, le Ujú, sacaron, bueno, le sacaron la mugre después del golpe ujú, y lo llevaron a un hospital. Y ujú, una de las enfermeras le dijo, le regaló ese libro o se lo prestó. Y él en ese tiempo ujú. era un estudiante de matemáticas. Y ahí, gracias a ese libro, Redolés entró en el mundo literario, en la poesía. O sea, ahí se Oh, encantó con la literatura. Entonces, muy sí. increíble eso. Y a mí me llamó la atención eso. Y bueno, una vez lo compré, pero es un gran libro. Yo todavía no lo termino, pero lo que voy es muy lindo ese libro, hermoso. Hermoso. Hay la familia de Carlos Droguet, sus hijos, todavía ellos tienen un Instagram, creo que se llama Carlos Droguet, y ellos siguen como republicando y haciendo actividades y promocionando, ¿cierto? Como la lectura de su papá. Yo tuve entre paréntesis una experiencia bien bonita con Droguet, porque yo había leído solo Patas de Perro en la universidad en un curso de literatura chilena. em, pero después cuando estaba haciendo como una pasantía, me encontré con que la familia de Droguet donó todo el material de Droguet, pero todo, su agenda, sus álbumes de fotos, sus libros, sus cartas, todo lo que él tenía a un centro de estudios latinoamericanos en Francia en una universidad, ahí donaron todo. Y me acuerdo que yo fui a esa universidad y me pusieron a trabajar en el fondo Droguet y me dieron las llaves y estaba en las maletas, todo el material estaba como en una especie como de refrigerador, pero especial para documentos.
Y yo ahí en ese lugar tenía las maletas, y iba abriendo las maletas y tenía todos sus libros, sus agendas, papelitos con anotaciones, y estuve ahí como 9 meses revisando como todas las maletas de Carlos Droguet, me encantaba. Em, Tomás dice, encontré un PDF en internet de 48 páginas. No, es más largo, Patas de Perro. Debe ser un resumen. Ujú. Voy a leer arriba lo que está. eh, Hay un documento. A Mariana dice, sí, es eso mismo. Ok, el Teatro del Absurdo. Daniel dice, hay un documento que se llama Lo Exote, de Raúl Ruiz, de no sentirse en ningún lugar luego del exilio. ¿Ah? Lo exotec atiende a ser exótico en los lugares. Excelente. De hecho, Pablo Ruiz tiene una película, ¿no? El diálogo de los exiliados. Es tan absurda esa película, o sea, la película es buenísima, ¿ah? Pero los diálogos son tan absurdos a veces, las situaciones son tan extrañas, entonces claramente está vinculado con todo esto. ¿Mm? Y es interesante porque esa película de Raúl Ruiz está en YouTube, ¿ah? Si la quieren ver, está entera, Diálogo de los Exiliados. Y tiene este tema, ¿no? Que menciona Daniel. Entonces, fue muy criticada en su época esta película, no se entendió, ¿ah? La intención, sí, Tinienta, sí. No se entendió la idea un poco de Raúl Ruiz, porque claro, él la hace en un momento muy sensible, ¿cierto? Para la gente que tuvo que escapar, que se fue, y que llega de exiliada a otro país. Entonces Raúl Ruiz hace esta película llena como de humor absurdo, y ellos sintieron en ese momento las personas, los exiliados y sus familiares, que no era como una buena idea o no era momento de reírse, ¿no? De la situación o de reírse de los exiliados, que no era el momento de hacer como una película de burla, de los exiliados. ¿Ya? Pero yo creo que no se entendió muy bien por ahí esta situación, ¿no? Como del humor absurdo, y de este tema que quería tratar Raúl Ruiz. Quizá analizó, se juzgó esta película porque estaba también en un momento, era un momento delicado, era un momento tenso. Entonces quizás por ahí hubo una lectura muy literal de la película, y después Raúl Ruiz tuvo que salir a pedir disculpas, dar explicaciones, pero es muy buena película sobre este tema como de sentirse, extraño, ujú, en este mundo del exilio. Acá se ve borroso, pero está el tema de lo kafkiano, ¿no? Cuando uno ya dice como, ah, la situación es kafkiana, ya se transformó, ¿cierto? Como en un adjetivo. Lo kafkiano se refiere a lo burocrático, a lo absurdo, ¿no? A lo opresivo. Siempre esta idea de esta desproporción, entre el individuo y el sistema. Este sistema, ya sea administrativo, judicial, laboral, que es absurdo, y que a veces es casi opresivo. ¿No? Y reaparece en novela, en película, en series actuales y en la vida diaria. ¿No? ¿Cuántas veces no hemos estado, cierto, en una situación kafkiana? ¿No? Por ejemplo, haciendo trámites. ¿Quién nos ha encontrado en una situación kafkiana? Ujú. Con vicios oníricos, de pesadilla. Ujú, ujú. En Chile siempre. Como cuando uno va a un lugar y te dicen, no, no, acá tiene que ir a tal lugar a hablar con tal persona, y uno llega allá y le dice, ¿y quién la mandó para acá? ¿Cierto? Y todo ese tipo de cosas. Burocracia que es sí. Ujú. Yo me acuerdo una vez, estaba sacando un permiso de estacionamiento para el auto. Entonces yo estaba haciendo el trámite en la municipalidad, en la Dirección del Tránsito de Santiago Centro. Pero el auto estaba a nombre de mi esposo. Entonces yo fui con todos los papeles y con la libreta de matrimonio,
y las cuentas, digamos, una cuenta de la luz, por ejemplo, del departamento. Entonces me dijeron que la libreta de matrimonio no sirve para hacer trámites, porque no es un documento oficial la libreta de matrimonio, porque no está firmada, no hay una firma. Entonces me dijeron que yo tenía de cierta manera que comprobar que estaba como casada con él y que vivíamos juntos. Yo le dije, pero ¿qué puedo hacer? O sea, tengo mi libreta de matrimonio, la dirección, tenemos la misma dirección. Entonces me mandó a Carabineros a hacer como una declaración de que yo vivía efectivamente con mi marido. Ahí sentí que era tan ridícula toda esta situación y me pasó también en el ministerio, ahí me pasó peor, en el Ministerio de Educación por este tema de las becas de doctorado que hace ANIT, que se llama ANIT, que antes era CONICYT, estas becas de doctorado, yo me gané una beca para ir a un congreso en España. Entonces me dieron una platita para que yo fuera al congreso. Entonces después, cuando yo volviera del congreso, tenía como que justificar, obviamente, entregar todos los papeles. Y yo volví a la oficina de ANIT. Miren, yo llevaba mi pasaje, ida y vuelta, el pasaporte timbrado cuando yo entré a España y después cuando volví a entrar a Chile. Tenía el diploma que me dieron en el Congreso por haber participado. Tenía la factura del hotel. Tenía todo. Yo puse todos los papeles encima de la oficina de esta señora. Me acuerdo que era una mujer y empezó a mirar todo y miraba y miraba y miraba y miraba y miraba. Y después me dijo, ¿sabes qué? Mejor para asegurarse vaya a una notaría y haga una declaración jurada de que fue al Congreso. Y yo tenía todo, entonces tuve que ir a la notaría, hacer una fila inmensa, la notaría estaba llena, para hacer una declaración jurada de que había ido al Congreso, a pesar de todos los papeles que tenía. Ahí la burocracia un poco así también en muchas partes, en Francia también es espantosa, la burocracia. em, y quizás más lenta, en algunos procesos que en Chile, porque en Francia es muy de, por ejemplo, de papel físico, ¿m? De enviar cartas, de recibir cartas. Por ejemplo, acá en Francia, cosas que extraño de Chile que tienen que ver con la burocracia. Por ejemplo, comprar, tener un chip, comprar ya un plan telefónico. No es como que uno va como en Chile, así que uno compra un chip en la calle, y después lo puedes recargar por internet, te bajas la aplicación y listo. No. Acá para tener un chip de una compañía, te tienes que inscribir primero, en la página web y tienes que enviar por correo, a una dirección. O sea, vas al correo y mandas la carta con una serie de documentos, como está, como tus comprobantes de domicilio, la fotocopia de tu carnet de identidad, y tú lo mandas por correo y ellos así generan la solicitud y te mandan el chip a la casa por correo también en un sobre y llega como 15 o 20 días después. Entonces son cosas que uno dice, pero ¿cómo? O sea, uno debería ir a un lugar, comprar un chip, instalarlo y eso debería estar arreglado en un día, pero no, acá son como, acá se va un mes, tratando de hacer ese trámite con papeles y esperando que te llegue el chip por correo a tu casa. El vale vista, el vale vista, claro. Ujú. Entonces ahí está el tema, ¿cierto? También de lo kafkiano. Vuelvo a mi PPT y acá ya se termina. Reflexiones, bueno, de qué manera ya hemos hablado, hemos conversado harto sobre la obra, pero de qué manera la metamorfosis anticipa, preocupaciones contemporáneas sobre la productividad, el cuerpo, la vulnerabilidad. ¿M? ¿En qué consiste esta deshumanización del personaje? ¿O qué otras lecturas, cierto, también ujú, podemos hacer? Ujú. Em, a ver, ¿qué más? Bueno, ya hablamos como de la influencia de Kafka. Gregorio, o sea, hay algunas lecturas también, ahora recuerdo que no puse en el PPT, pero son como del poshumanismo. Hay lecturas como desde el cuerpo enfermo,
¿no? También como desde como este cuerpo que no puede moverse, que no puede trabajar o que no puede comunicarse como antes, ¿no? El hecho como de depender de otros, ¿no? Para poder comer, ¿no? O para la higiene del espacio, ¿no? Y cómo es la reacción muchas veces de la familia también, en este como posthumanismo ante este cuerpo enfermo, a una familia que de repente en lugar de aceptar y adaptarse, ¿ah? Prefiere esconder, ajá. La metáfora muchas veces de cómo la sociedad trata a estos cuerpos que no se van a ajustar a una norma, ¿no? También. Ujú. Está en esta lectura poshumanista también este cuestionamiento, ¿no? De la frontera, o sea, humano o no humano, ¿no? La ética de la mirada, ¿no? Cómo miramos también nosotros lo abyecto, ¿no? Cómo podemos mirar a lo mejor un cuerpo enfermo, ¿no? O cómo es la mirada también hacia lo más animal, ¿no? En este caso. Ujú. Kafka transfiere la enfermedad, ujú, a su creación. Ujú. Ujú, claramente, también esta misma vulnerabilidad que vivía él, ¿no? Como personaje, la enfermedad que tiene hacia el final de su vida, ¿no? Que tenía estos problemas, creo que eran problemas de los pulmones, no me acuerdo bien qué enfermedad tenía Kafka, ¿ah? Pero claramente la transfiere toda esta angustia, toda esta vulnerabilidad, esta enajenación, ¿cierto? En una obra como La Metamorfosis. Ujú. Donde esta transformación del personaje es real, pero al mismo tiempo es alegórica y simbólica, pero es real en el sentido de que cuando uno lee la Metamorfosis, por ejemplo, por primera vez, ¿ah? Yo, por ejemplo, recuerdo todavía cuando la primera vez que la leí, yo estaba esperando como ese momento en que Gregorio despertaba, ¿cierto? Y todavía ha sido una pesadilla, por ejemplo. Algo así, o que al final iba a lograr, no sé, un día despertar hombre y aunque se hubiese separado de su familia o se hubiese quebrado ah, esta, este esquema familiar, él iba a poder de alguna manera como resurgir, pero no, 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 no. Viene toda esta parte de la degradación y no era una pesadilla, ¿m? Era una situación, o sea, como así como en el libro. Obviamente para Kafka puede ser como la escritura también de una pesadilla. Ujú. De un mal sueño. Entonces, claro, tiene harto también de la crítica, ¿cierto? A su época, ¿no? Por eso también la metamorfosis de Kafka tiene varias lecturas también políticas. ¿M? Temas que son raciales, también culturales, religiosos, ¿cierto? Y políticos también, ¿cierto? De cómo está, ¿ah? Por ejemplo, insecto, ¿no? Que está encerrado, oculto y borrado, ¿no? Después es completamente borrado, del espacio visible. Hablando un poco de esta deshumanización, y de este tema como de- de- del personaje alienado, del personaje que no encaja, del personaje extranjero, ¿cierto? De este bicho raro, ¿no? ¿No? Bicho raro. De ahí viene, hay una canción también que se llama Creep, que a mí me hacía mucho pensar un poco de repente en la metamorfosis de Radiohead. Em, ¿No? De este tema como de sentirse un bicho raro, de ser un bicho raro. Podemos aprovechar de hacer quizás una conexión ahí con el extranjero de Albert Camus, porque acá tenemos un personaje que no se va a convertir, ¿cierto?, en un insecto, que es Meursault, pero ¿en qué sentido este personaje que crea Camus, como 30 años después de la metamorfosis, es también un extranjero para la sociedad? ¿Por qué la sociedad mira con tanta extrañeza a este personaje, Meursault? Hay una parte, por ejemplo, cuando empieza. ¿Has leído El extranjero de Albert Camus?
Esa es la primera pregunta. Por ahí debemos partir si han leído esta obra. Ahora salió una nueva película. ¿Mm? El extranjero. 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 ¿Mm? De Albert Camus. Pedro conoces la peste. Ok. ¿Mm? Entonces el extranjero tiene. Déjame ver si tengo acá. Porque ya desde entrada, ¿no? Podemos hacer una comparación, ¿m? Con la metamorfosis. Interesante. El extranjero. Es una novela corta, no tiene más de 80 páginas. El extranjero. Así si uno lo ve en PDF. Creo de hecho que la subí incluso. Al... Fíjense acá. em, Porque en la metamorfosis ¿no? De Kafka, ¿cierto? Está toda esta situación absurda, ¿cierto? Gregorio aparece, amanece, ¿cierto? Convertido en un insecto, pero Gregorio, como decían ustedes en el chat, intenta seguir con su vida, ¿ah? Él está preocupado, ¿cierto? Y intenta seguir con su vida, él intenta, o sea, necesita seguir con su rutina, él quiere irse a trabajar, ¿ah? Y piensa incluso disculparse con el jefe, pese a lo absurdo de lo que está viviendo. ¿Ah? Y el extranjero, por ejemplo, el extranjero empieza así. Dice, hoy ha muerto mamá, o quizá ayer, no lo sé. Recibí un telegrama del asilo. Falleció su madre, entierro mañana, sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada, quizás haya sido ayer. El asilo de ancianos está en Marengo, a 80 kilómetros de Argel. Tomaré el bus a las 2 y llegaré por la tarde. De esa manera podré velarla y regresaré mañana por la noche. Pedí 2 días de licencia a mi patrón y no pudo negármelos ante una excusa semejante, pero no parecía satisfecho. Llegué a decirle, no es culpa mía, no me respondió. Pensé entonces que no debía haberle dicho eso. Al fin y al cabo, no tenía por qué excusarme. Más bien le correspondía a él presentarme las condolencias, pero lo hará sin duda pasado mañana, cuando me vea de luto. Por ahora es un poco como si mamá no estuviera muerta. ¿Mm? Se imagínense el absurdo, ¿ah? De esta situación inicial. ¿Ah? Y el personaje se va al entierro de la madre. ¿Mm? Y hay muchas situaciones, por ejemplo, en las que no me voy a poner a buscar porque creo que no voy a encontrar como los párrafos exactos, pero quiero volver a mi PPT. ¿M? Pero este personaje se va al asilo donde está su mamá, donde allá la van a velar. Se me, se me fue la compartir pantalla. Donde van a velar a la mamá. ¿Y dónde está Kafka? Aquí. Y ahí vive una serie de cosas absurdas. Hace mucho calor, ¿m? Y él está desesperado, o sea, desesperado. Entonces le afecta mucho este calor, le pasan varias cosas, está completamente agotado. Por otro lado, tenía una relación cercana con su madre, pero como hasta ahí. ¿Ah? Pero la mamá de él, cuando entró a este asilo, ujú, conoció a una persona, ¿no? Podríamos decir que la mamá empezó a pololear. ¿M? La mamá tenía un novio en el asilo. Ujú. Y había sido feliz, como de cierta manera, ¿m? Al final de su vida. ¿Ah? Entonces, este personaje dice, por ejemplo, voy a cambiar para acá. Ujú. Este personaje dice, por ejemplo, está la maravillosa noche, ya. Dice, por primera vez
Él está preso después al final, está condenado a muerte, este personaje. Dice, por primera vez desde hacía mucho tiempo pensé en mamá. Me pareció que comprendía por qué al final de su vida había tenido un novio, por qué había jugado a comenzar otra vez. Allá, allá también, en torno de ese asilo en el que las vidas se extinguían, la noche era como una tregua melancólica. Tan cerca de la muerte, mamá debía de sentirse allí liberada y pronta para revivir todo. Nadie, nadie tenía derecho de llorar por ella. Y yo también me sentía pronto, ¿m?, a revivir todo. ¿M? Entonces es súper interesante porque este personaje, después de que se muere la mamá, él vuelve a la ciudad. Él tiene una novia que se llama María, que es un personaje así, que está todo el tiempo así como me amas, dime que me amas, nos vamos a casar. A este personaje como que le da todo lo mismo, le dice, mira, si quieres nos casamos. Sí, él como que responde así. ¿Ah? Y ella le dice, pero tú me amas, y le dice, no sé si te amo, pero si quieres casarte, nos casamos. Es bien así, es un personaje muy indiferente, ¿ah?, en varios aspectos. Y en un momento tiene un altercado en la playa con otros personajes, y él está em, nublado, a él se le nubla la mente por el calor, este calor espantoso que hacía en la playa, y a él se le nubla y mata a una persona, a uno de estos tipos que está en el conflicto, lo mata. Entonces lo llevan a la cárcel y viene el juicio. Y el juicio es de lo más absurdo. Porque el de partida él tiene el abogado. El abogado le empieza a decir, ¿por qué mató a esta persona? Y él le dice, porque hacía mucho calor. Y él le dice, ok, pero no vamos a decir eso el día del juicio. ¿Ya? Y después empiezan a hablar de la mamá. El abogado le dice, cómo ha sido todo desde que murió la mamá, ¿cierto? Y él le dice que, o sea, él habla como bastante indiciales, o sea, la mamá se murió, yo habría preferido que no se muriera, pero se murió y ya. Entonces, viene el día del juicio y empiezan a llegar los testigos. ¿M? Y viene algo que uno nunca se imagina, que empiezan a entrar las personas del asilo, donde vivía la mamá. Y uno como que inmediatamente dice, ¿qué hacen estas personas aquí? Porque no conocen al personaje. O sea, algunos lo vieron por única vez en el velorio, no lo conocen. Y fueron a dar testimonio de que él no lloró en el velorio ni en el entierro de la mamá. Y todos vienen a decir lo mismo. Son varios, son como cuatro, cinco, hasta el novio de la mamá también, todos vienen a decir que él no lloró cuando se murió la mamá. Y al final eso es lo que va a pesar en el juicio. Porque él va a ser visto como un monstruo, ¿no?, por todo el mundo, por los jueces. Y al final el juicio se vuelve algo tan absurdo, que uno se da cuenta que al final este tipo es condenado, más que porque mató a un personaje en la playa, lo condenan, al final lo que lo condena es que no lloró a la mamá, cuando la mamá se murió. Ujú. Entonces está todo el tema también ahí del absurdo, también de la presión social, y como de encajar o de no encajar, ¿cierto? De cuándo se puede llorar, ¿cierto? O no se puede llorar. Y cómo juzgamos también a los demás, ¿no? Porque muchas veces el dolor es algo que se lleva adentro, pero uno puede juzgar fácilmente por las apariencias, es decir, esta persona está súper bien, y su pariente se murió hace un mes, ¿cierto? Pero ¿qué sabe uno? Y sobre todo con el tema del llanto. Hay situaciones en las que se espera, que la persona a lo mejor llore y sufra y lo muestre, y si no, es como. Entonces le pasa a este personaje que al final dice, al final él hace una reflexión, dice su mamá eh, como que encontró una segunda oportunidad en este asilo y nadie tenía derecho a llorarla. ¿Y yo por qué la iba a llorar? Entonces él estaba como en su derecho un poco, como de no querer llorar a su mamá. ¿M? Pero se fijan que es súper absurda esta novela, ¿ah? Todo lo que sucede en esta obra. De hecho, el tema del existencialismo, se ve reflejado también en situaciones muy chiquitas. Por ejemplo, hay un momento en que él está siempre acalorado, porque toda la novela es el tema del calor, el calor, el calor que lo sofoca, y él está en el velorio y hay dos luces, hay como dos focos, uno a cada lado de la sala. Y él tiene mucho calor, está transpirando ahí frente al cajón. Además, decide no mirar a la mamá. ¿M?
Y eso también es algo que la gente dice, que él no miró a la mamá en el cajón. Y eso es como imperdonable. Entonces él llama al guardia y le dice si puede, por favor, apagar uno de los dos focos, porque hace demasiado calor. Y el guardia le dice, no se puede porque la instalación está hecha así, o todo o nada. ¿Entiendes? No se puede, o los dos focos o ningún foco. Entonces, en ese tipo de situaciones, se ponen en el tapete, ¿cierto? Esta reflexión que obviamente es mucho más profunda, ¿cierto? Que es como o todo o nada. Y ahí está este absurdo también, de que no hay un término medio. ¿No? Para las cosas. Ese es El extranjero, ujú, de Albert Camus. También tiene varias versiones en el cine. Este año ya salió en Europa una versión nueva, ¿no? Que no sé cuándo irá a llegar a Chile, por ejemplo, ¿no? Pero es una novela muy hermosa. Muy hermosa. Yo realmente se la recomiendo porque es corta y además es muy rápida de leer, ¿no? Porque es como frase, punto, frase, punto, frase, punto, y uno no se da cuenta cómo va, ¿no? Cómo todo esto va avanzando. ¿M? Una linda novela. No sé si tienen algún comentario más sobre la metamorfosis, porque la próxima clase tenemos que seguir avanzando, entonces la próxima clase ya vamos a estar como con las vanguardias, con el boom. No sé si en algún momento vimos, refrésquenme la memoria, porque no me acuerdo, si vimos algo sobre el fragmento en el arte. A propósito, porque ya no me acuerdo si hablamos un poco de Safo en la literatura antigua, cuando empezamos el curso. Yo me acuerdo que vimos a Homero y hablamos de Luciano, ¿m? Del viaje a la luna, ¿se acuerdan? Como de la ciencia ficción, pero no sé si hablamos del fragmento, de lo fragmentario en el arte, ¿no? Ya, entonces vamos a incluir eso, porque quería saber, porque dentro de las vanguardias, ¿cierto? Ay, qué raro se escribió. Dice, ok. Yo pensé que estabas mandando una página, la iba a abrir. Em, ya, vamos a ver las vanguardias, vamos a ver el fragmento, ¿no? Que es algo muy lindo también, ¿no? El fragmento en el arte y vamos a ver si alcanzamos a comentar algo sobre Julio Cortázar. Yo ahí puse La casa tomada, que es un cuento por si lo alcanzan a leer, a lo mejor ya lo conocen, y después ya pasamos a Borges. ¿Ok? Entonces, ¿algún otro comentario o reflexión que quieran compartir? No, de nada, muchas gracias a ustedes siempre por la asistencia, por la participación. Cortázar, es muy entretenido. Es muy entretenido. Así que vamos a ver si podemos trabajar con la casa tomada, si no, ahí podemos también ver no sé, comentar algunas historias de cronopios u otros cuentos, o el tema, la continuidad de los parques. Ujú, ¿ya? Perfecto. Muchas gracias, Ana, a Pablo, mm, a todos. Ujú. Claudia, Belén, Daniel, Jonathan, Pablo. Muchas gracias, Claudia. Voy a dejar este PPT de Kafka en el Blackboard. Lo voy a subir al tiro para que después no se me olvide. Buenas noches. Voy a cerrar el PPT. Voy a volver aquí para despedirme. Ay, ay, buenas noches. Vamos a dejar de grabar.